Bienvenidos una vez más a este podcast que se llama ¿Y tú qué piensas? Donde traemos diferentes temas para hablar y reflexionar al respecto. Hoy soy yo, Ale, la que está dirigiendo el podcast porque durante varios meses he intentado hacer el podcast con mi mamá, pero simplemente ella en el momento no está disponible y creo que podemos hacer las dos el podcast o yo en ocasiones lo haré sola, donde tenga reflexiones de cosas que he tenido en mi mente, que he pensado y que me gustaría compartir con ustedes, porque en estos meses que no hemos publicado nada he pensado mucho como quisiera hablar de esto en el podcast, quisiera hablar de lo otro en el podcast, pero hacer algo nuevo y empezar un podcast sola, que originalmente era la idea de discutir temas con mi mamá, pues da un poco de miedo porque, en muchas ocasiones hay gente a la que no le gustan los podcasts en los que solo habla una persona y ya, pero siento que voy a hacer episodios así súper cortos donde hablemos de temas que se me vengan a la mente y nos quedemos pensando tanto ustedes como yo al respecto. Entonces el día de hoy lo voy a hacer yo, espero pronto estar con mi mamá de nuevo por acá haciendo este podcast y discutiendo diferentes temas. Bueno, enfocémonos en el tema de hoy, que está basado en mi experiencia. Yo trabajé como Language Assessor por 3 años. Básicamente lo que yo hacía era evaluar el nivel de inglés de las personas que tomaban llamadas. Lo hacía desde casa. Era un trabajo que disfrutaba muchísimo, no lo niego, porque tenía un balance razonable entre la vida personal y el trabajo. Era algo que me gustaba hacer, sabía cómo hacerlo. Creo que ha sido de los trabajos más largos que he tenido, pues duró 3 años y había sido un trabajo que había buscado porque anteriormente yo trabajé como en servicio al cliente por 1 año y medio. No es fácil, el que ha estado trabajando en un call center sabe perfectamente que puede ser bastante retador trabajar con personas, más que nada porque son de otros países, entonces a veces puede haber este tipo de choques culturales. Yo recuerdo mi primer call center, ahora que estamos hablando de esto del trabajo, y en el primer call center no tenía experiencia tomando llamadas, era en inglés, y recuerdo mucho que yo estaba como en 7º semestre de la universidad y yo ya había tomado varios cursos de inglés y yo decía, yo sé inglés, yo veía videos de youtubers en inglés porque siempre quería estar expuesta, quería estar lo mejor posible en cuanto al inglés, quería sobresalir, pues es algo que disfruto y dije, bueno, me voy a exponer porque vivimos en un país donde no hay pues mucho contacto con el inglés a menos que tú lo busques, no hablamos inglés como tal, entonces, bueno, siempre estaba expuesta. Mi primera llamada, recuerdo que no le entendía nada. Yo decía, ¿por qué no le entiendo? Si yo sé inglés, ¿por qué no entiendo lo que está pasando? ¿Por qué no entiendo lo que me está diciendo esta persona? Pues simplemente es que muchas veces en las academias en donde estamos nos enseñan el inglés, pero de una manera estándar. Entonces, cuando tú te enfrentas a una realidad distinta a la que estás acostumbrado, donde hay un acento neutro, donde es claro y realmente no es una conversación real con otra persona en un día a día, digámoslo de alguna manera, pues es un poco choqueante. Además que nosotros no, como tal, no estamos acostumbrados a utilizar los números, a que nos den direcciones, a que nos den números de tarjeta de crédito. Entonces, digamos que no fue una experiencia del todo tan agradable porque pues yo no tenía experiencia en lo que tenía que hacer, no les entendía, no sabía qué había que hacer. Era bastante frustrante. Yo recuerdo mucho que soñaba con las llamadas, soñaba que no le podía resolver el problema a la persona y era como, qué horror. Era bastante estresante. Entonces, después le di la oportunidad a otro call center, me fue mucho mejor. De ahí en adelante creo que no volví a encontrar una campaña que me generara tanto estrés como la primera. Además porque la experiencia siempre genera un impacto diferente. Una vez que ya te chocaste con el hecho de que tienen un acento distinto, que a lo mejor no les entiendas al principio, pues creo que ayuda bastante a lidiar con la cuestión y hace que todo sea menos estresante. De cualquier forma, luego de haber trabajado como agente tuve la oportunidad de obtener este trabajo que pues
no es tan común encontrarlo porque muchas veces en el mundo del call center, para que tú tengas una posición mucho más alta, tienes que tener rosca o pues simplemente mucha competencia y hay gente que hace algunas cosas mejor, entonces como que no alcanzas la posición que te gustaría y no sales de la línea, entonces eso siempre puede ser un poco frustrante. Y pues yo finalmente había conseguido luego de 1 año y medio una posición que me gustaba, que estaba relacionada con mi carrera y con la cual si yo miro en perspectiva y digo, wow, esto era un trabajo que yo podía hacer, era algo que realmente soñaba que pudiera hacer. Y la respuesta es sí. Yo siempre he querido tener el mejor nivel de inglés, me gusta tener un acento lo más nativo posible, obviamente pues no soy nativa, pero trato de sonar lo más clara posible y que suene muy similar al acento de ellos. Entonces como que en mi mente sí criticaba el nivel de inglés de las demás personas sin creerme yo soy mejor que ellos. No, realmente no era con ese propósito, era como para evaluar, como que siempre lo estaba evaluando, porque bueno, mi mamá es una persona que siempre como que te corrige cuando hablas en español, eso no se dice así, esa palabra no es así, no lo escribas así, entonces como que de una manera u otra uno se queda con el hábito. Entonces sí era algo que realmente me gustara hacer porque ese era básicamente mi trabajo, decir, no tiene el nivel de inglés, no está fluido, esto no se dice así, pues era un trabajo que disfrutaba mucho, además de este equilibrio que había entre la vida y el trabajo, me pagaban bien, tenía buenos compañeros, pero resulta que hace, no sé, digamos que en abril me enteré que mi empresa iba a cerrar. Todo inició como un rumor. Ya sé que me estoy extendiendo un poco, pero quiero darles como todo el contexto y como todo lo que tengo en este momento en la mente para dejarlo como en este capítulo. Aunque el foco sí es como tal, pues buscar trabajo. Entonces, un día en abril, mis compañeros empezaron a hablar y dijeron que había habido un rumor donde decían que nuestra empresa iba a cerrar, que pues se habían robado un dinero, eso era lo que decían, ¿no? Eso era presuntamente se habían robado un dinero y pues habían decidido que ya, que se iban del país. Yo no lo podía creer, yo decía, ¿cómo es posible que yo en una página de chisme me entere algo de así? No, seguro no debe ser cierto, debe ser solo un chisme, porque pues muchas veces sí hay gente que le tiene rabia a ciertas empresas del call center y se inventa cosas, asusta a los empleados. Él dijo eso, se van a dar cuenta, no sé, el día no sé qué de abril van a ver que va a haber guardas de seguridad y les van a decir que les van a ofrecer un paquete muy bueno porque la empresa va a cerrar. Yo dije, no, esto no puede estar pasando. Seguramente es un chisme de una persona malintencionada. No, la verdad no creo que esta persona tenga razón. A lo mejor es solo un chisme. Pues al final llegó el día, yo me acuerdo que estaba haciendo un TikTok, porque me gusta hacer TikToks, donde estaba hablando de alguna experiencia, alguna reflexión, algo por el estilo, la verdad, no me acuerdo. Y estaba muy tranquila, o sea, como que yo no me había conectado a la reunión porque dije, pues no hay nada que ver, esto no es verdad. O sea, yo estaba supremamente convencida que el chisme que se habían inventado era completamente falso. Entonces yo no me afané por entrar a la reunión y de pronto cuando entro empiezo a ver el chat de todos mis compañeros que escriben, no, esto no puede ser, ¿cómo está pasando? ¿Era en serio? Ay, no, depresión, crisis, tristeza. Y yo, ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Qué está pasando? No puede ser, ay. Y entonces empecé a preguntar y efectivamente mi empresa iba a cerrar el 31 de mayo. Y cosas de la vida, ¿no? Porque yo había comprado unos tiquetes para irme de viaje a Argentina el 31 de mayo y planeaba pedir vacaciones y estaba esperando casi hasta el último momento para tener la suficiente cantidad de días de vacaciones para ir y volver sin ningún problema. Pero resulta que, pues, ese día que yo me iba para Argentina, ese mismo día era el día en que se iba a finalizar mi contrato. Entonces estaba yo en shock como, ¿qué? No puede ser cierto. Esto es verdad. Y pues la verdad es que sí me dio tristeza, me sentí frustrada, me sentí enojada, yo creo que sentí un montón de cosas que después de estar 3 años en una empresa donde disfrutas el trabajo que haces, te pagan bien, tienes buen ambiente laboral, de pronto esa idea, esa cuestión estaba como derrumbándose, el trabajo que hacen por unos años, meses, lo que sea, que disfrutan y de pronto un día, puff, ya no está,
se desapareció, esa posición ya no está, vas a tener que moverte y salirte de tu zona de confort e irte a buscar otro trabajo. Yo estuve triste como unos días, después dije como no, a lo mejor esto es el universo diciéndome que tengo que hacer otras cosas, que me tengo que mover, cosas mejores vienen para mí, como que yo estaba muy ilusionada con la posibilidad de buscar algo distinto, pues como que estaba tratando de darme ánimos de una forma u otra y como que no lo procesé, me fui de viaje, disfruté, no estuve pensando si tenía que buscar trabajo, qué tenía que hacer, realmente me enfoqué en estar y disfrutar el momento presente en Argentina y me disfruté los 25 días que estuve porque, bueno, para los que no lo saben, yo soy súper fan de Argentina, me encanta visitar, disfruto muchísimo ir, cada vez que voy conozco un lugar diferente, les aseguro que voy a volver un montón de veces más porque me encanta el país, me encanta la gente, me encanta la comida, amo mi país, Colombia, claro que sí, pero pues me encanta Argentina, entonces yo dije nada me va a dañar el viaje argentino, lo voy a disfrutar, lo voy a pasar bien. Lo que yo no contaba es que me iba a dar una tusa después de tener que cerrar el ciclo con mi empresa porque era un lugar que yo disfrutaba, lo que les contaba, era un lugar y un trabajo que disfrutaba mucho, entonces al principio yo estaba súper optimista, dije bueno, descanso, me tomo unas vacaciones mientras consigo trabajo, eso mal que bien se va a dar, no va a ser difícil encontrar trabajo, como que no me enfoqué, ya cuando llegué acá me tomó como 2 semanas volver a la realidad y decir como, uy, espérame un segundo, o sea, no voy a llegar a hacer lo mismo que he estado haciendo por los últimos 3 años, o sea, llegué a no hacer nada, a buscar trabajo y a procesar el hecho de que el trabajo que había tenido por 3 años ya no estaba, que iba a tener que buscar otro trabajo. Y la cuestión es que no es solo preguntar, bueno, ¿y en qué voy a buscar trabajo? ¿Qué voy a hacer? Necesito buscar trabajo. Pues porque yo soy licenciada en educación bilingüe. Básicamente puedo enseñar en teoría español e inglés. Digo en teoría porque el español no es como tal mi fuerte. Creo que enseñar español es bastante retador y considero que no es para mí. Es para alguien que realmente se especialice en enseñar español. A mí se me da más fácil enseñar inglés y he dado clases privadas y sí tengo algo de experiencia enseñando inglés. Entonces, claro, yo había trabajado en un call center donde no había tenido que evaluar, pensar ni decir nada sobre un posible trabajo. Estaba súper cómoda donde estaba. Pensaba que iba a estar muchísimos años más de los que iba a estar realmente. Iban a cerrar la empresa, como les dije antes. Entonces, como que lo que yo tenía en mente simplemente no iba a pasar. Y bueno, como que procesé todo eso y dije como, ok, no puedo tener mi trabajo de vuelta, simplemente tengo que empezar a buscar algo más. Y empecé a buscar hace como 1 mes y medio, digamos. Y ha sido un proceso, tengo que admitir que frustrante. Yo soy una persona ansiosa que pues le cuesta no saber qué va a pasar a futuro. Para mí hacer planes espontáneos, no pensar un par de pasos adelante puede ser un poco complicado, la verdad. Porque soy ansiosa y ha sido todo un proceso, ha sido como una montaña rusa, como que hay días que yo digo, sí, voy a conseguir trabajo, y va a ser un buen trabajo, para empezar desde cero, y hay otros días que digo, no puede ser, no voy a conseguir trabajo, qué complicado esto. Porque la razón por la que empecé este podcast y lo que estaba pensando es las ofertas de trabajo que hay en la actualidad, ¿saben? Porque yo no buscaba hace 3 años trabajo y estoy viendo unas ofertas en las que si quieres ser profesor tienes que tener un montón de experiencia y yo me pregunto, ¿cómo pretendes ser un profesor y trabajar de profesor sin tener experiencia? Pero para que te contraten de profesor tienes que tener experiencia. ¿Y qué pasa con la gente que no solo de profesor? Digamos que no solo de profesor. En general se acaba de graduar y necesita adquirir experiencia. Si todos los lugares te piden experiencia, ¿cómo vas a obtener esa experiencia? Eso es lo complejo por un lado. A veces los trabajos abusan, te piden un montón de experiencia y en el caso de los profesores, el trabajo que yo vi, no me acuerdo ni qué empresa era, decía, necesitamos 5 años de experiencia enseñando a adultos, 3 años de experiencia enseñando a niños, tienes que tener el certificado no sé qué, y tú dices, bueno, está bien, ok, digamos que lo tengo,
bueno, ¿cuánto me van a pagar por esto? Y empiezas a mirar y te van a pagar como 2 millones de pesos. Además de que tienes que trabajar 10 horas diarias por 6 días a la semana. Básicamente estás trabajando 60 horas. Y esto no es lo único. Además que de profesor te toca calificar, planear, pues a veces incluso lidiar con los papás o con los estudiantes sobre ciertas cosas, pues ciertos temas que pueden surgir, dudas, en fin. Entonces dije, bueno, tal vez por profesor no sea, porque no está bien remunerado por un lado, y por el otro, no tengo la experiencia suficiente, por más que quisiera, no la tengo. Entonces dije, bueno, voy por el mundo del call center. Resulta que en el mundo del call center la mayoría ya te están pidiendo experiencia y no siempre los horarios son convenientes, ¿no? Si eres estudiante a veces no te va a servir, y si tienes otro tipo de actividades tienes que ser consciente de ese tipo de trabajos. Y no estaban pagando tan bien, la verdad. Los call centers pagan mejor que ser profesor, pero al mismo tiempo te piden como 9 horas al día con horario rotativo y sé flexible con tu horario. Entonces puede ser demandante un poco. Yo básicamente hacía este podcast más que para quejarme. Lo hacía para que reflexionáramos y pensáramos acerca de lo que significa buscar trabajo, lo incómodo que puede ser esa incertidumbre de no saber si vas a conseguir trabajo o no, y cuándo lo vas a conseguir y te van a pagar bien y te va a gustar. Ay, pero me voy a tener que enfrentar a salir de mi zona de confort, voy a tener que volver a aprender y acomodarme a este nuevo ambiente. ¿Cómo esto puede ser? De una u otra forma te sacan a la fuerza de tu zona de confort. Y no es tan fácil. No es tan fácil enfrentarse a esto y después de cierto tiempo buscar trabajo y darte cuenta de las ofertas que hay. Es complejo. Para todos es una experiencia diferente, pero para mí creo que ha sido esto y quería traer este tema a colación por lo que les mencionaba anteriormente, como los recién egresados probablemente no consigan tan fácil, que no está bien pago, que piden un montón de experiencia y no es proporcional al salario que te van a pagar, y como en algunos trabajos todavía existe esta idea de que tienes que trabajar un montón de tiempo y no tienes tiempo para tu vida personal porque trabajas 10 horas al día, entonces como que no te da tiempo para tener una vida. Pues eso era básicamente de lo que quería hablar. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Consideran que buscar un nuevo trabajo es difícil? ¿En el área que ustedes trabajan en realidad no es difícil encontrar trabajo, no se requiere tanta experiencia, les pagan bien? Porque pues no nos digamos mentiras, cada profesión es distinta. Muchas veces hay profesiones en las que siempre te van a pagar bien y que en medio de todo es fácil conseguir trabajo. Entonces, ¿ustedes qué piensan? Déjenme saber. Y pronto nos vamos a ver en otro episodio. Ya veremos si soy solo yo o mi mamá y yo vamos a hacer el episodio. Creo que es importante hablar sobre esta nueva temporada que salió de Betty la Fea, porque nos muestran otra perspectiva. Entonces probablemente ese sea un próximo capítulo que haga. También tengo un poco en mente hacer un capítulo sobre las cosas que tomamos por sentadas, las cosas que tenemos en el día a día y que no valoramos hasta que no las tenemos y empezamos a reflexionar y a pensar y agradecer esas cosas que siempre hemos tenido, pero que nos acostumbramos y las dimos por sentado. Y cuando nos falta es como, uy, espera, wow, empiezo como a agradecer esto. Bueno, con esto quiero cerrar. No se olviden de seguirnos en nuestras redes y dejarnos un review en Spotify. El episodio también próximamente va a estar disponible en YouTube. Así que espero que les haya gustado este episodio y nos vemos en el siguiente episodio de este podcast que se llama ¿Y tú qué piensas?